Bienvenidos a Noticias Los Ríos TV, entrevistas, reportajes y la actualidad regional contada por sus protagonistas. Conéctate con la información que marca el pulso de la región de Los Ríos. ¡Comenzamos! ¿Cómo están ustedes? Le damos la bienvenida nuevamente a conversar aquí en Pulso Político. Este pulso también tiene que ver con salud, que es un tema latente en la comuna de La Unión respecto a nuestro hospital, a la salud primaria también. Vamos a hablar de eso hoy día con bastantes invitados de diferentes gremios, ¿cierto? Diferentes especialidades también del Hospital de La Unión que nos acompañan el día de hoy, incluidos todos, ¿cierto? Dentro de la multigremial, ¿verdad? Bien, le damos la bienvenida a conversar hoy día nuestro colega Alejandro Silva. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, saludar a quienes nos escuchan como cada semana, darle la bienvenida también a nuestros invitados del día de hoy con respecto al pulso político. Nuevamente se toma la salud, así es que vamos entrando en materia y en presentación, primero partiendo por quien nos acompaña hoy día, Carolina Díaz Jäger, ya se podrá presentar, ¿cierto?, con su nombre y cargo, Javier Vera, Gerson Burgos, Claudio Gatica y Andrés Barrera. Así que bienvenidos a esta conversación tan necesaria de la salud pública de la Unión y que obviamente también importa en Chile. Queremos saber, doctora, cómo está la salud, preséntese, ¿cierto?, con su cargo, con su rol dentro del hospital y nos cuenta un poquito del contexto general, ¿cierto?, de la salud en el Hospital de la Unión. Bueno, yo soy Carolina Díaz, llevo más de 20 años acá en la Unión, ¿cierto? Soy médico general, trabajo en el servicio de medicina, cuidados básicos y en urgencia hace mucho rato. En este minuto estoy como representante del capítulo médico de la Unión y en vocera, digamos, de la multigremial. Bueno, mi impresión obviamente es preocupante. Yo entiendo que lamentablemente además estamos en un contexto financiero complejo, digamos. Nos tocó además esta situación histórica, el contexto digamos, de los hallazgos, la demora en la construcción de un nuevo hospital. Y es bien frustrante y preocupante porque nosotros vivimos todo el día, también le tomamos el pulso a lo que va pasando a través de la urgencia, a través del hospital, ¿cierto? Y vemos día a día en el fondo las limitaciones, entonces sabemos lo que implica un retraso, lo que implicó, digamos, todo este tema que ahora esperamos se esté resolviendo para bien. Pero evidentemente preocupa porque hay una demora y además la segunda línea de trabajo que nosotros siempre hemos planteado, que fue la mitigación de este retraso, ¿cierto? Del impacto de este retraso en la construcción, también la vemos muy detenida con el tema del escáner, con el CAE, con varias cosas que podrían de alguna manera habernos ayudado en este lapso y que vemos pocas luces, digamos. Uno pierde un poquito la esperanza, se pone más realista también, entonces es bien agobiante la situación. Por acá, nombre y cargo. Mi nombre es Javier Vera Lincopán, soy enfermero del Hospital de la Unión, trabajo en el servicio del SAMU, ahí me desempeño en el día a día y formo parte del gremio de FEMPRUS, representando a los profesionales de la salud de la base del Hospital de la Unión, ocupando el cargo actualmente de tesorero, y en la multigremial estoy como designado de coordinador en este tiempo que se reactivó la multigremial. Bueno, una de las cosas, Javier, que se ha tomado la agenda durante estos últimos meses tiene y guarda relación con la consulta indígena. ¿Cómo la vivieron ustedes participando, ¿cierto? Siendo ente muy importante dentro de todo este proceso que busca como objetivo final tener un hospital en la Unión. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cuál es la opinión que tienen de todo el proceso, de cómo se desarrolló, de cómo está finalizando ya en su etapa definitiva para luego dar paso a las obras? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mira, cuando empezó el rumor de que había una solicitud de consulta indígena, viendo el historial de nuestro país, en lo que ha resultado los tiempos de espera de una consulta indígena, para nosotros fue preocupante. La verdad, las cosas que nos desalentó, nos tiró el ánimo al piso y fue difícil. Tratamos de buscar de manera lo más rápido posible, reunirnos entre gremios, buscar la estrategia como para decir, chuta, ya, porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros de nuestro lado? La verdad, las cosas es que somos los representantes de los funcionarios, somos los dueños de casa y no podemos dejar de que esto quede así nomás. Entonces tenemos que tratar de ser parte de esto, facilitar información, ser un nexo, un lazo también como
personas, funcionarios de acá de la misma localidad, y empezamos a buscar los actores que estaban, en este caso, solicitando la consulta indígena, que eran representantes de los pueblos originarios. Nos reunimos con ellos, conversamos con ellos, eh, escuchamos su punto de vista, nosotros le planteamos también nuestra preocupación, eh, llegamos a acuerdos, nos entendimos, llegamos a un entendimiento, como se verbaliza también, eh, y el trasfondo de esto también no es culpa ni de los pueblos originarios, ni tampoco de nosotros como comunidad hospitalaria, ni como los usuarios, ni como unioninos, como provincia del Ranco, si podemos dar como el impacto que esto genera el retraso del hospital, sino que aquí hubieron problemas administrativos, en donde si esos hubiesen sido bien claros desde un principio, se hubiese evaluado, o se hubiesen seguido todos los procesos como corresponden hoy en día, esta consulta indígena hubiese tenido cabida, sí, corresponde, no hay nada que discutir eso, pero se hizo tarde. Entonces, en el momento en que se haya hecho, esto tiene que haber sido mucho antes, y en este momento hubiésemos estado con la construcción del hospital ya en el mismo porcentaje de avance que los otros 4 que están dentro del mismo, de los otros 3 que están dentro del mismo contrato, en este caso con concesiones. Por allá, nombre y cargo y su comentario respecto a lo mismo, cómo se vivió este proceso de consulta indígena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Gatica, soy funcionario del SAMU igual que Javier. Pertenezco a la directiva de FENAT unitaria del hospital con el cargo de tesorero. Bueno, igual que Javier, volviendo a la génesis de todo, fue muy preocupante cuando ya llevaba un año las obras paradas y no teníamos respuesta. Íbamos donde el director del hospital y todo andando, todo está bien, están los tiempos, no hemos tenido respuesta, no hemos tenido respuesta. Y eso dio que nosotros nos uniéramos como gremio, formáramos la multigremial y empezamos a tocar puertas a nivel central, a nivel político, a nivel salud, a nivel de todo. Y lo principal, con las comunidades. Con las comunidades fueron las primeras reuniones que tuvimos en Surruca, donde fueron 2, 3, que fueron muy, muy álgidas en su momento, porque igual las comunidades nunca estuvieron en contra del hospital, pero sí querían que se hagan las cosas bien. Y bajo esa premisa se hicieron reuniones con el alcalde anterior, que nos llegaron a muy buen puerto, lamentablemente, donde igual se perdió mucho tiempo en eso, pero se siguió trabajando con ellos y con los tratos pactados, digamos, hasta el día de hoy. De hecho, esta es nuestra primera declaración como multigremial de todo el proceso. Alejandro, bueno, tuvimos la visita hace unos días de la ministra de Salud, ¿verdad? Así es. Y estuvo bastante complicado. Polémica, por decirlo menos. El movimiento ciudadano, que fue un movimiento que agrupó a no pocas personas de la Unión, trató de presionar, trató de visitar, o sea, de entrevistarse con la ministra. La ministra no lo quiso hacer. Por ahí la semana pasada, cuando también sacábamos el tema al aire, Sara Barría decía que la ministra no reconoció o no quiso tampoco ver la realidad del Hospital de la Unión. Y me detengo en algo que ustedes comentaban, porque si mal no recuerdo, Carolina, tú fuiste directora del hospital. Sí. Entonces, para mí, como ciudadano, como usuario, que siempre he estado en el sistema público, se me hace relevante y se me hace importante que el director del hospital o quienes están a la cabeza de un hospital tienen que conocer la realidad unionina. Yo, a no entender mal, el director del hospital de acá de la Unión, creo que no es unionino. Creo que no conoce la realidad de la Unión. Creo que no conoce la realidad rural. Creo que no conoce las poblaciones. Entonces, malamente, alguien que viene a la Unión a trabajar y se va a poder empaparse de las necesidades. O sea, puede verlas. Técnicamente, tal vez pueda hacer algo, pero si no tenemos a las autoridades aquí en el territorio, volviendo a la pregunta, como lo que pasó con la ministra, y que se desentienden un poco de lo que está pasando, malamente podemos avanzar como comunidad y eso se observó en esta desesperación que tuvieron algunos participantes del movimiento ciudadano
en poder detener el vehículo y, no sé, malograr un poco la visita. Carolina, ahí, ¿cómo lo percibieron ustedes esta visita? Que venga un ministro a la Unión es bastante importante, sobre todo en el área de ustedes, ¿verdad? Que esté visitando la comuna y que mm, primero no pase al hospital. Igual un tema que es preocupante porque las condiciones del hospital actualmente son bastante críticas. Claro, es una muy mala señal, creo yo, porque en el fondo nosotros entendemos, digamos, y como decía Claudio, de hecho nos hemos mantenido bien respetuosos de todo el proceso de consulta y no hemos hecho declaraciones públicas esperando que se tomen los acuerdos que se tienen que tomar. Y entendemos que en este contexto viene la ministra, pero por supuesto, o sea, si esta es tu casa, está el director del hospital, a mí me parece inadmisible, digamos, que no conozca, que no haya ido a conocer el hospital, entendiendo por mucho que pueda tener una agenda apretada, que pueda tener distintas cosas, pero en este país donde la centralización es tan terrible, lograr que venga una autoridad de esa envergadura acá y no haber coordinado una visita, al menos con el director, yo ya entiendo quizá que no nos hayan como multigremial invitado al Movimiento Ciudadano, pero tú como dueño de casa, o sea, y cuando se está planteando una situación de este nivel, digamos, de preocupación, me parece a mí que es una muy mala señal. Uno lo siente, no sé si realmente, a veces queda esa frustración, si Un poco realmente penoso. logras transmitir, si realmente les importa, Mm. digamos, así la realidad que estamos viviendo. Por acá, nombre y cargo. Y la misma pregunta, ¿cómo se vive desde la mirada de los gremios y de la mirada de los funcionarios la visita de la ministra de Salud? O Eh, la no visita. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación, Sebastián, Alejandro. Muchas gracias por este espacio que nos permiten. Mi nombre es Gerson Burgos. Soy enfermero de profesión. Actualmente me desempeño en gestión del cuidado del hospital y soy el presidente de FEMPROS La Unión. Y con respecto a tu pregunta, comparto lo que menciona la doctora. Primero contento porque venga la ministra y cierre un proceso de consulta indígena, que se logren los acuerdos y que podamos avanzar en la construcción del hospital. Pero por otra parte viene un poco el descontento de que tenemos el hospital a unos 700 metros, y que la ministra de Salud no se interese o no le dé un poco de su tiempo de la visita para ir a ver las condiciones actuales del hospital, cómo se atienden los pacientes, o cómo está la infraestructura, en qué se está trabajando. Debo ser claro que me molesta un poco. Creo que como primera autoridad de salud de Chile, debiese haber pasado, que sea un rato por el hospital, ya sea hablar con el director y a ver las dependencias de cómo está el actual hospital. Era completamente necesario. Por acá, nombre y cargo. Un comentario también respecto a eso. Yo les quiero invitar a que nos vamos a ir navegando por los temas. No se preocupen, aquí hay mucho tiempo. No hay tiempos de radio. Aquí podemos estar conversando mucho rato. Si ustedes tienen el tiempo y las ganas, vamos a hablar de todo. Así que por acá, nombre y cargo y un comentario respecto a esto que fue tan bullado y relevante también de la ministra. Claro. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Barrera, soy técnico en enfermería y represento a FENAD Hospital La Unión. Actualmente me desempeño como tesorero del gremio. Bueno, la visita de la ministra, como dice Gerson, se agradece que ella venía a firmar o terminar un proceso, pero a la vez desafortunada que siendo una ministra de salud, no pase a la casa que alberga, digamos, o el tema que se está tratando y no se entreviste con el dueño de casa, que es el que dirige el hospital acá. Encuentro que em, estamos muy abandonados de parte del nivel central, y como se dice la doctora, se ve como una abandono, digamos, porque al final viene a ser algo protocolar, que es bajarse el avión, pasar a Valdivia, donde la jefa mayor, llegar al avión, firmar el documento, no me entrevisto con nadie y mi regreso. Entonces, desafortunado, se ve y se siente, digamos, el abandono, digamos, de esta ministra en realidad. Doctora Díaz, la multigremial hoy día sigue siendo la multigremial de hace unos años atrás, de Joel Poblete, por ejemplo, recordado, ¿cierto?, por todos nosotros. Por supuesto. ¿Cómo está el espíritu hoy día de la multigremial? Porque
la salud no es un tema de contingencia respecto a si tenemos o no tenemos hospital, es un tema que es recurrente, permanente, porque el hospital va a estar ahí, pero la gente va a seguir viviendo a 30, 40, 50 kilómetros. La salud, la movilización a nivel local también se complejiza, el clima, todas las condiciones que se abordan o que están en torno a la salud siempre van a ser complejas teniendo un hospital como el de ahora o teniendo un hospital nuevo. Y en ese sentido, el rol de los gremios es fundamental, sobre todo en un estamento como el que usted representa. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo está la multigremial y qué fuerza tiene hoy día para seguir siendo un ente relevante en cuanto a la discusión de salud en la comuna? Mira, a mí me parece que nosotros, evidentemente, es una situación por un contexto, por los actores que estamos, distinto a la multigremial anterior, digamos. Pero yo tengo la convicción de que es una entidad que necesita permanecer en el tiempo y fortalecerse incluso en el tiempo. Porque como tú bien dices, claro, el hospital va a salir, yo tengo la convicción de que va a ser así, pero los problemas de salud, en gestión de salud, van a ser, siempre van a estar ahí. Nunca van a estar todos los recursos para satisfacer la demanda. Por supuesto que también tenemos que ser honestos, nosotros hemos vivido un proceso de desgaste, la verdad es que no es cuando comenzamos, como contaban los chicos, y nos encontramos con esta realidad a la que nosotros no conocíamos, pues nosotros sabíamos que estaba detenida la obra, que probablemente, o sea, que aparentemente había, ¿cierto?, una solicitud de consulta. Cuando empezamos a conversar, a entender la envergadura de los hallazgos arqueológicos y todo lo que venía, ha sido un proceso bien largo y bien también de entender y respetar esos procesos que están además validados, digamos, de forma internacional. Si esto no es culpa de unos o de otros, son procesos administrativos que se dieron así, que probablemente porque sí creemos, ¿cierto?, que el MOBA y por ahí sí hubo cosas que se pudieron hacer mejor, efectivamente, pero este fue el contexto en que nos encontramos. El hecho de respetar el proceso de consulta, como yo te decía, y no estar interviniendo, porque muchas veces uno también quería estar mucho más involucrado de lo que podía estar, pero sí también entendemos y respetamos eso, que la información bajada por el delegado presidencial, por el Seremi de Gobierno. Ha sido un proceso que también tiene un desgaste y también para los funcionarios del hospital tiene un desgaste. Y más en una comuna que yo siento que tiene esta desesperanza aprendida. Te fijas que Sí. en el fondo del hospital no viene, otra vez no viene. Y costaba mucho movilizar. Y en algún minuto sí, nosotros estuvimos muy cerca del movimiento ciudadano. En principio trabajamos de forma muy activa, pero también en algunos minutos tuvimos alguna separación por lo mismo. Ellos estuvieron más presentes, digamos, en parte de la consulta en que nosotros habíamos definido respetar el proceso administrativo. Sin embargo, yo creo que eso es algo que tiene absolutamente mejora, digamos, ¿te fijas? Es parte de las dinámicas también que implica todo el proceso. Podemos tener diferencias, pero finalmente el bien común es el mismo. Entonces yo tengo la convicción de que la multigremial está bien parada y va a seguir así, y ojalá fortaleciéndose en el tiempo y sumando gente como ahora, por ejemplo, con las elecciones de la FEMPRUS que se incorpora Gerson, y que vienen sumando también nueva energía para nosotros que ya estamos de repente un poquito más cansados o agobiados con distintos temas también, porque igual todos somos clínicos, seguimos trabajando, tampoco tenemos un tiempo protegido solo para esto. Yo quiero también respecto a lo mismo consultarle, no sé a quién nos quiere responder esta pregunta, porque un poquito cuesta comentarlo, digamos, creo yo, y que tiene que ver con esta conversación que tuvimos la semana pasada bueno, estuvo Sara Barría acá, estuvo Doris Salgado, ¿cierto? Y conversamos un poco sobre la politización de las instancias, de todas las instancias, no solamente del movimiento ciudadano, que sí hubo mucha politización ahí, eso hay que decirlo y hay que afirmarlo. Yo por lo menos me hago responsable de afirmarlo. Pero también cómo se ha cuidado eso a nivel de la multigremial, ¿cierto? Hubo comentarios, ¿cierto?, de que hubo un cierto abandono de parte de ustedes al movimiento ciudadano, que creo yo que puede tener un poco que ver con eso, para que nos comente ahí Claudio, entiendo, ¿cierto? Javier, Javier. sí, no te preocupes. Mira, como haciendo un poquitito de historia, el movimiento ciudadano o la ciudadanía en ese entonces, porque no estaba como movimiento ciudadano, fue un aporte importante para los orígenes de la multigremial, cuando se empezaron a juntar firmas, por ejemplo, para hacer una solicitud, tomar fuerza de nuevo por un nuevo hospital. Se estuvo trabajando fuertemente en conjunto con la comunidad en la plaza, en la feria, entonces hubo un apoyo muy importante con ellos. De ahí con el tiempo pandemia, como que todo esto quedó en cero, en nada, como que el tiempo se detuvo. Y posterior a ello, bueno, se retomó esto, entramos los que estamos hoy día de turno, al final de cuentas son postas que se van dando en el tiempo
para tratar de mantener una fuerza que no se debilite. Muchas veces se consigue, otras veces no, pero vamos equiparando ahí las funciones de cada quien, los que estamos participando en esta instancia. Ahora, la política tiende a debilitarlo, Claro, de todas maneras. ¿cierto? El movimiento ciudadano actual, nosotros nos acercamos a conversar con la señora Doris Sandoval y la señora Doris Salgado también. Ellas nos recibieron en su casa, nos abrieron las puertas de su casa. Nosotros les comentamos la preocupación cuando nos reactivamos como multigremial y nos dieron su apoyo, nos dieron completamente su apoyo, nosotros lo agradecimos, seguimos trabajando con ellos. Después se formó esto del movimiento ciudadano para dar un poco más de potencia a lo que es el trabajo comunitario, para que ellos se organicen de mejor manera en relación a lo que es el movimiento ciudadano por el Hospital de la Unión, porque así se denominan. Y en donde me interesaría poder dejar claro, y sumado a lo que dijo la doctora Díaz, no es que nosotros lo hayamos abandonado, sino que hay momentos de estrategia en donde nosotros vimos que no se nos faltó en nada de los que se nos comprometió o de los acuerdos que llegamos en ese entonces con los pueblos originarios que estaban participando en la consulta indígena, porque hubieron un porcentaje de pueblos originarios que no se sumaron, tengo entendido, a la consulta indígena. Fueron algunas comunidades. Pero dentro de lo que se logró pactar, que fue la realización de la consulta indígena, el compromiso fue que hay información que se mantiene durante el proceso de consulta en donde hay confidencialidad. Por lo tanto, si eso se llega a romper, se puede caer el proceso completo, así de simple. Y es esto lo que a nosotros nos llevó a detenernos un poquitito en el tiempo con lo que es las relaciones con las comunidades indígenas, incluso en el tema de no referirnos a la consulta, pero seguimos trabajando en la segunda línea que nosotros definimos en ese entonces, que fue el poder gestionar e intencionar las mejoras para el hospital y que nos permitan poder soportar este tiempo de construcción hasta que tengamos nuestra nueva casa. Entonces, cambiamos obviamente la estrategia, estuvimos presentes, muchas veces silentes, y el que nosotros no hagamos ruido no significa que no estemos trabajando, que eso también es importante decir. Hay estrategias que ocupamos distintas personas, funciones que estamos cumpliendo, puertas que estamos tocando y muchas circunstancias que concretamos, pero no muchas veces es necesario ser pomposo y decir, oye, nosotros estamos trabajando y aquí está el registro. No, muchas veces silente y creemos que dio resultado. Ahora, con respecto a tu pregunta de la politización, bueno, nosotros como gremio, y lo estuvimos conversando un poquitito previo a esto, somos organizaciones políticas y también sociales, pero tenemos que saber ocupar la política. O sea, hoy en día, si tú no tienes un roce político, lamentablemente no consigues cosas. Entonces tienes que saber llevar la politización a lo que es la base de la política hoy en día. La gestión. La gestión. No estamos hablando de abanderarse con un partido político, sino que el hacer política es el hacer gestión, es el buscar mejoras, es el gestionar, no sé, programas, es lo que es recursos. Si lo llevamos a las fojas donde nosotros cuando niños nos enseñan el carácter político o qué es la política sin saber antes los partidos políticos, eso es. Entonces tenemos que saber ocuparla de la mejor manera. Para nuestro caso y nuestro beneficio, tuvimos en todo ámbito política a nivel transversal un apoyo, sobre todo de lo que es los senadores de la República de nuestra región. Por tanto, no podemos decir que un lado nos abandonó o el otro nos ayudó más. Gracias a Dios tuvimos un apoyo muy importante y yo creo que eso nos permitió tomar fuerza y poder llevar esto a nivel central, más lo que se trabajó a nivel comunitario, que fue el movimiento ciudadano, más también nuestros funcionarios que también estuvieron presentes siempre, muchas veces también desgastados, normalizando una desesperanza con un estrés laboral en donde muchos dicen, chuta, prefiero estar un poquito en mi casa saliendo del turno en vez de andar en alguna otra actividad un fin de semana. Entonces también yo creo que es importante el poder entendernos, respetarnos los momentos, los espacios, y yo creo que eso es parte de la comunicación. Alejandro. En el análisis de los movimientos sociales siempre hay fortalezas y debilidades, y el movimiento ciudadano por el Hospital de la Unión no los carece, o sea, los tiene también. La
la debilidad que uno ve es que obviamente son usuarios del sistema público de salud que están desesperados, que están acostumbrados un poco al inquilinaje, que nos dicen, oye, no, ¿sabes qué? Se cayó el hospital, va a volver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y ahí están a la espera. Pero se articulan a través de lo que yo considero una fortaleza de ciertos liderazgos. Pero esos liderazgos, cuando traspasan lo político partidista, es que empieza a tener, ¿cierto?, una serie de revueltas interiores. ¿Por qué? Porque finalmente también aquí convergen actores de todos los lados políticos. Entonces, infructuoso es negar que las cabezas del movimiento ciudadano por el Hospital de la Unión también eran articuladores políticos. Tenemos a Doris Salgado, que fue candidata a algo en algún minuto. Tenemos a el vecino de Auquinco, a José Almonacid, que también fue candidato a algo, Gerardo Almonacid. Entonces, y eso no es malo. El tema es, claro, cómo empiezas a premiar y cómo empiezas a apretar, entre comillas, a la autoridad o a quienes tienen que actuar en esta negociación y a la espera también de los tiempos burocráticos que tienen, en este caso, la consulta indígena, porque la consulta indígena en el país, como tú bien decías, tiene una larga data histórica que de repente nos monta en la desesperanza. O sea, veamos lo que está ocurriendo acá con las comunidades indígenas de Puyehue, con Statkraft. Entonces están 3 años parados y obviamente empiezan las pugnas internas, empiezan estas divisiones de los movimientos sociales, empieza también muchas veces a incomodar, en este caso, a la multigremial, porque también hay actores que se perfilan también más políticamente y que no está mal. El tema es cómo mesuras ese rol y cómo das tranquilidad y cómo tienes respeto, ¿cierto?, al proceso administrativo y sobre todo a la contraparte, que no era menor en este caso, que es una comunidad de pueblo originario. El pueblo mapuche tiene una visión muy distinta a lo que tenemos nosotros como ciudadanos chilenos, como vecinos unioninos. Las formas de reunirse, un poco tú hablabas del tema de cómo cuidas y cómo recelas, de cierta manera, cómo haces secretas ciertas conversaciones, y no porque haya un negocio trucho detrás o no porque haya un trasfondo personal de alguien en específico, sino porque estilan manejar las conversaciones que son de alta importancia y de alto impacto para, en este caso, la comunidad mapuche, también en esta negociación con los Huincas, y que no era menor. Entonces, tenemos la presión social por un lado, tenemos la presión política partidista por el otro lado, tenemos la presión gremial. Finalmente, esto avanza, no como quisiéramos al ritmo de cada necesidad que existe en la comuna de La Unión, porque, o sea, digámoslo, el hospital del Juan Morey de fines de los años 40. 46. Imagínense. Entonces, Se inauguró. vamos sumando. Si no existe esta fuerza multigremial que también coloca en el papel, en la dirección del hospital, mire, ¿sabe qué? Necesitamos esto otro, tampoco avanza. Entonces, aquí no sobra nadie ni falta nadie, pero tampoco importa más alguien que sobre otro. Mira, vamos a avanzar en los temas. No sé si alguien quiere aportar más respecto a este tema en específico. Sí, sumarme las palabras, yo encuentro que hoy en día tenemos que comprender que cuando hay organizaciones sociales participando en todo ámbito de cosas, las organizaciones sociales son dinámicas y no hay rigidez. Y hoy en día conseguir una unanimidad en opiniones es terrible. Por lo tanto, ahí va en juego el cómo tú puedes liderar de cierta manera y en el poder conseguir una mayoría, porque hoy en día cuando tú tienes organizaciones sociales al final te riges por mayoría, no por unanimidad. Entonces eso es importante. Y lo otro, si uno se va a analizar fortaleza o debilidad, yo creo que hoy en día la debilidad en general es la comunicación. El sentarnos a conversar, el darnos el tiempo de llamarnos y ver qué está pasando, y también comprendernos en el sentido de que si uno se justifica por ese motivo, no es que estemos dando la espalda, sino que también tenemos que respetar el por qué motivo está dando su justificación en participar de una actividad o no, o sumarse a una actividad o no, y no invalidarnos unos a los otros, porque al fin de cuentas eso es lo peor, y eso es lo que se busca muchas veces en algunos casos cuando ya se empieza a meter mucho la política partidista, y es lo que tenemos que cuidarnos. O sea, obviamente cuando las comunidades
son poco escuchadas y se ven escuchadas por un lado político o por otro lado político, van a tender, por razón obvia, a irse por ese lado. Pero también no tienen que pecar de inocentes, o sea, va a ir en las intenciones de por qué, por el otro lado, en qué momento y por qué estamos ocupando o qué queremos intencionar. Entonces, si estamos aquí en nuestro objetivo en general, ya estamos aquí hablando por el Hospital de la Unión, tenemos que cuidar en que todo sea en una justa medida. Y eso es lo que tenemos que comunicar, el mensaje que tenemos que entregar y cómo también nos tenemos que comportar. O sea, en una opinión, mi opinión, la verdad. Bien, hablar de estos temas, ¿cierto? De cómo se desarrollan también las dinámicas internas de los gremios y de la politización y todo eso es muy relevante, pero vamos a volver a hablar un poquito sobre lo práctico, lo técnico, lo que está viviendo la ciudadanía, lo que están viviendo ustedes. Y ahí, en esta pregunta, quisiera que todos participemos. Acá nos pueden interrumpir, pueden hablar, lo que ustedes quieran, porque queremos conocer un poco sobre las condiciones actuales del hospital, cómo está el hospital trabajando actualmente hoy, incluso antes de entrar en la época más compleja del año, que es la que se viene. Partimos por la doctora Díaz, Carolina Díaz. Sí, bueno, es complejo hacer un diagnóstico así general, Lo pero bueno es que tenemos actores sí, de diferentes áreas y que nos exacto. van a ayudar ahí. Yo estoy convencida, y quizás, bueno, un poco con el corazón también, que uno desde la urgencia toma mucho el pulso de lo que pasa en términos de salud, digamos, de morbilidad, de enfermedades de la población. Y efectivamente está colapsado, digamos. O sea, nosotros tenemos un aumento de la consulta muy importante que tiene que ver con la patología, digamos, que la famosa campaña invierno, aunque la verdad es que últimamente los virus tampoco es que respeten tanto las estaciones. Entonces, finalmente, tenemos un hospital que yo creo que está colapsado. Estamos haciendo, como siempre, muchas de las cosas con voluntad, con compromiso, pero con equipos más cansados y probablemente también se percibe un poco esta situación, digamos, de la postergación del nuevo hospital, de ver cómo Río Bueno va creciendo, te fijas, y uno sigue un poco en esa frustración. Ahora, y por eso es tan importante, y a mí eso es lo que me preocupa, digamos, que no hay en forma efectiva, no hubo un plan de mitigación. Nos encontramos de nuevo en campaña invierno, el servicio de urgencia sigue con los mismos 5 box de atención que tenemos, o sea, imposible físicamente, aunque tengamos 2 médicos, que tú hagas más en ese espacio, o más doble equipo de salud. Ese es un proyecto que está presentado, aumentar los box de urgencia, y la idea era evidentemente que este invierno nos pillara con un mejor pie para eso. El escáner que sigue ahí en un container, que no sé, yo quiero pensar que está bien guardado, espero que cuando lo saquen eso no esté malo. Ahora, efectivamente, ya obviamente que su vida útil se va a ver afectada. Sigo viendo yo al menos, y esto como capítulo ahora se fue el neurólogo, independiente de las razones personales que él pueda tener, evidentemente tiene que ver con una frustración, con que no tiene acceso a escáner, entonces, todas ¿Qué estas hace un cosas, neurólogo sin escáner? claro, y además solo, entonces yo siento que se sigue haciendo, y en ese sentido transmitir, digamos, cierta tranquilidad a la población, que vamos a tratar de responder igual a las demandas, pero con pocos recursos y con poca proyección o poca visión, diría yo, para abordar este problema como de forma más ágil o más... Pero ¿Quién? aquí hay responsables, Sí, claro, eso, ¿quién? O sea, hay responsables técnicos de la situación, responsables administrativos. ¿Quiénes son las personas que tienen que tomar decisiones para que esto no esté pasando? Porque vemos hospitales donde sí se están haciendo grandes esfuerzos y da la sensación de que son los hospitales de las comunas donde gobiernan cierta tipo de autoridades, po. o sea, yo creo que Volvemos a la política. evidentemente esto tiene que ver, o sea, que lleva la gestión del hospital, el director del hospital, digamos, con la subdirección médica y la subdirección administrativa. Evidentemente también nosotros reconocemos que estos temas, ponte tú, poner un escáner en el hospital requiere también del nivel que corresponde al nivel mayor, digamos, que en este caso sería el servicio de salud Valdivia. Yo lo que veo, y cuando yo digo esta preocupación y el agobio y todo, es porque evidentemente me refiero a esa gestión. Yo veo una gestión débil, una gestión que no sé si comparte la urgencia que nosotros le vemos a estos proyectos, porque hace poco tuvimos reunión con la Dirección de Servicio de Salud Valdivia, de Los Ríos, perdón, ahora, y con la dirección del hospital, en que nos traían algunas respuestas respecto a todo esto del plan de mitigación, ¿te fijas? Y efectivamente eran proyectos que tenían su código de ingreso,
Pero tú dices, ya, pero ¿y eso a qué va? ¿Cuándo vienen los ¿Cuándo? Ver cosas más concretas, ¿te fijas? Entendiendo que todos los hospitales de la provincia, o sea, de la región deben tener problemas, aquí hay una situación súper particular. Y creo que había una coyuntura, digamos, para haberle dado más agilidad. Entonces, no es que nosotros creamos que nosotros tenemos la solución, ¿te fijas? Y hay algún interés personal en esto, sino que yo de verdad creo que es una visión muy crítica del La solución pasa por recursos. por recursos, pero por una gestión más activa, más Exacto. potente, ¿te fijas? Yo creo que eso falta. O sea, Andrés, desde tu área, cuéntanos un poco sobre cómo se vive la situación del hospital actualmente. Con harto trabajo. Mi área a la que represento yo, técnico y administrativa, dentro de mi gremio, eh, con harto trabajo, po, harto que hacer, la urgencia saturada todos los días, más de 100 pacientes, eh, colegas que tienen un nivel de estrés impresionante y siguen ahí trabajando porque es su amor a su trabajo. Y concuerdo plenamente que aquí falta gestión, o sea, falta más gestión, más empoderarse, poder lograr cosas más rápido para que se puedan mitigar o solucionar, no sé, o reducir media hora de atención, ya es algo que se puede lograr con proyectos. Viene la campaña invierno, como dice la doctora, y ya deberíamos saber si vamos a tener refuerzos de funcionarios en esta campaña de invierno, se acerca o ya llegó, no sé, pero nada. Hay mucho flujo mucha carga laboral, faltan cargos, faltan cupos de trabajo, y siempre son las mismas personas en realidad. Entonces, todo conjuga en gestión. Como dice, tengo una reunión a principios de este mes con la cabeza mayor del Servicio de Salud Los Ríos. Y claro, nos presentaron los proyectos que nosotros como multigremial se fueron presentando a nivel de mitigación y nos presentaron que estaban listos y que estaban esperando los recursos para hacer que entren en obra. Pero para tener recursos falta harto todavía. ¿Sí? Recién se logró que terminaran los proyectos en realidad. Claro. Gerson, un tema recurrente es el tema de los funcionarios, ¿cierto? El tema de tenemos la cantidad de funcionarios adecuada en nuestro hospital, estamos cumpliendo, ¿cierto? Con lo que comentaba Andrés, ¿cierto? De la sobrecarga laboral que tienen los funcionarios. Una sobrecarga laboral que, por lo demás, yo diría que se aborda de manera muy injusta por la ciudadanía en muchos casos, y hay que decirlo. Los comentarios en redes sociales, los comentarios en las radios son siempre negativos hacia los funcionarios, pero resulta que tenemos un hospital, lo decía recién, colapsado con 100 pacientes de repente en la urgencia, con todo lo que significa mover el hospital. Y en ese sentido yo quería saber un poco de esta mirada respecto a si tenemos la cantidad de funcionarios en el hospital adecuada, la cantidad de especialidades adecuadas para poder trabajar. Muy buena pregunta, Sebastián. Desde mi labor diario que yo realizo en el hospital, que soy el enfermero de gestión del cuidado, es súper complicado gestionar el cuidado en el hospital con el gran déficit de funcionarios que tenemos. Yo quiero hablar a nivel de profesional, que es el gremio al cual represento, pero o sea, aquí cualquiera de mis colegas gremialistas pudiesen decir las mismas cosas. Por ejemplo, me preocupa de cómo gestiono el cuidado de nuestros niños que se hospitalizan, siendo que yo en el hospital no contamos con un cuarto turno por ejemplo, de enfermería que se preocupe de los niños los fines de semana o durante las noches. Tenemos que dividir un enfermero para tres servicios. O cómo se sobrecargan mis colegas de medicina y cuidados medios con 24 camas para una sola enfermera, siendo que el estándar son 10 a 12. Y lo mismo pasa con cirugía, una enfermera para 21. El de médico quirúrgico mujeres, el que se hace cargo de 13 pacientes, más neonatología, más pediatría el fin de semana. Como nuestras colegas matronas se tienen que dividir entre parto, urgencia, hospitalizado, o no contar, por ejemplo, con un psicólogo clínico para atención de nuestros pacientes. Las patologías de salud mental están, pero después de la pandemia, de moda. Nosotros podemos tener servicios con muchos pacientes psiquiátricos, no contamos con un especialista psiquiatra, dependemos de psiquiatría de enlace del Hospital Base Valdivia. A propósito, ahí se siguen haciendo derivaciones judiciales Sí. al hospital, ¿cierto? Eso es súper complejo. No, es complejo, porque no se puede, o sea, hay que hacer un espacio para esos pacientes.
en un hospital que, por ejemplo, el lunes me tocó ir a dar una vuelta por todos los servicios, cosa que hago rutinariamente todos los días, y no habían camas. No habían cama. Entonces, ¿cómo recibes tú a un paciente psiquiátrico descompensado, sin especialista? Una espera de psiquiatra enlace, que la doctora puede confirmar, son 30 días. Basal, partimos con eso. No tenemos un psicólogo que le pueda entregar una atención clínica a este tipo de pacientes. Nosotros también dejar en este podcast, digamos, como evidencia, dependemos de la municipalidad con 15 cargos honorarios municipales. Ellos nos facilitan, donde tenemos unidades como prequirúrgico, tenemos unidades como esterilización, o sea, unidades fundamentales para el funcionamiento del hospital, recuperación, que dependen o sea, dependemos del financiamiento municipal para que puedan mantenerse. No están cotizando estos pobres colegas, entonces es difícil. Recuerdo que la campaña invierno anterior, el único recurso que nos llegó fueron 2 profesionales, para un kine y para un enfermero. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Me acuerdo que nos sentamos en su momento, el kine es necesario, obviamente. Nosotros tampoco contamos con un cuarto turno de kinesiología que le pueda entregar rehabilitación respiratoria o motora a nuestros pacientes durante las noches o los fines de semana. Eso se tiene que suplir por horas extras. Y la enfermera dijimos, ya dividámoslo en 2 TENS para poder apoyar al servicio de urgencia que colapsa. Javier, un comentario respecto a esto, a las condiciones del hospital, que es un tema más preocupante que tenemos en este momento, en la realidad de hoy. Sí, de todas maneras. Yo a ustedes les puedo hacer la pregunta y se lo he hecho también a la comunidad a veces o a algunas personas con las que uno trabaja o atiende y les dice, ¿qué es para ti calidad de vida? Y te quedan mirando y salud, tener buena salud, es lo primero. Entonces, si tú no le puedes brindar una salud de calidad, una atención oportuna a la gente, obviamente que se te va a enojar, po, se va a chorear. La va a agarrar mala contigo porque de manera injusta uno tiene que poner la cara. Y algo que pasa en el día a día hoy sobre todo que es la puerta de ingreso de las patologías de urgencia, los colegas de urgencia. Entonces, tú muchas veces no le puedes, aunque intentes, del lado de los trabajadores, pero ¿cómo no van a comprender? O sea, es difícil porque ellos van con sus necesidades que para ellos son urgentes. Tú no le puedes obligar a la comunidad que tenga un conocimiento clínico suficiente para decir, lo mío es más grave que el de al lado. O sea, también, y parte de la educación. El paciente vive una experiencia como muy personal. Exactamente, y la educación es parte también del trabajo de la salud primaria. Entonces, tenemos que hacer tenemos que poder llegar a un punto de equilibrio en donde cada uno haga su pega a tal nivel de generar el menos impacto posible en la salud de las personas. Es el generarle dentro de las falencias que hay, la mejor atención, la mejor calidad y en los tiempos que corresponden. Entonces, todo aquí tenemos una pega: la atención primaria con la educación, la atención secundaria. Nos llegan los pacientes ya que no son abordados por atención primaria o que ya pasaron un punto de vista de la patología de comorbilidad o de patologías de base que nosotros llamamos como hipertensión, diabetes, etcétera, que se descompensan y terminan llegando allá. Pero obviamente tú a la gente no le puedes decir, oye, no la agarres con nosotros, o sea, claramente se va a descargar, porque no está la jefatura ahí, en la atención no están nuestros gestores, no están las personas que lideran, sino que están los trabajadores y como en todo punto de vista, es una pirámide, o sea, la base de la pirámide son los trabajadores. Sí, la base de la pirámide no existe, pero aún así, los últimos en la pirámide a los que les llega todo, te esparrama hasta el final. Pues entonces, es difícil decir, chuta, cómo hacer entender a la comunidad que no podemos dar soporte. Es difícil. Es difícil porque ellos llegan con sus solicitudes, uno con lo que tiene le da la atención. No, tú a ellos no le puedes abrir la puerta y decir, oye, ¿sabe que el director no nos dio un cargo o la subdirectora administrativa no nos entregó tanta plata para esto? O de la dirección del servicio de salud
no nos asignaron la cantidad de médicos, enfermeros, TENS o auxiliares para poder atenderlo como corresponde. O del ministerio nos recortaron el presupuesto y la verdad que estamos aquí nomás, pues. Entonces, la respuesta no se la puede dar. Tienes que atender y subsanar el requerimiento en ese momento. Entonces es difícil, ¿ah? Es muy complicado porque hay que ponerse el punto de vista del lado de los usuarios y nosotros también, siendo funcionarios y de nuestro punto de vista de labor gremial, tenemos que apoyar a los funcionarios y también ayudar en esto. O sea, es complejo. Claudio, no sé si me puedes ayudar con esta información. Todos pueden aportar ahí, obviamente. ¿Existe algún plan, a propósito, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando relacionado con la salud mental de los funcionarios? Eso es un tema eh, que no se aborda generalmente cuando hablamos de salud. La verdad que en el hospital nosotros tenemos un psicólogo y tenemos otra psicóloga, ¿cierto? Que es ¿no? O sea, un psicólogo. Que la verdad no es que funcione como quisiera. Bueno, de partida es un colega, está en el mismo ambiente, eso no es, yo estudié un poco psicología en unos años Correcto. y no se estila que seamos colegas los psicólogos. Correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, yo por lo menos pienso que un psicólogo es insuficiente para la cantidad de funcionarios que somos. Somos casi 500 funcionarios hoy día. Desde Valdivia, igual se hace cada cierto tiempo, se hacen climas laborales dentro de los servicios, justamente para ir viendo esta, digamos, problemática que hay de repente con usuarios. Cuando hay denuncias, que son pocas en realidad, porque el funcionario prácticamente no denuncia, porque encuentra que no sirve de nada. Pero lamentablemente si no se denuncia es como que no pasa nada, po. Solamente se ha denunciado cosas graves. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que no estamos al debe en la parte psicológica con los funcionarios. O sea, por lo menos la parte de urgencia, que siempre está colapsada. Nosotros de repente, igual como SAMU, trabajamos en la calle, donde también vemos de todo. Entonces, El trabajo de usted, sí, se ve de todo. Em, Así que yo creo que podría ser mejor. perfecto. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esto, el tema de la salud. A mí en general no me deja de llamar la atención y obviamente el Hospital de la Unión está en la UCI. Y, o sea, siendo ad hoc a lo que estamos conversando, el Hospital de la Unión está en la UCI. O sea, y me preocupa porque, bueno, yo tengo la suerte, y perdón lo ombliguista, pero voy pocas veces al hospital. Las Tiene pocas buena veces salud. que he ido y, y que me he sentido muy mal, a pesar de todo lo que comentan ellos, los profesionales de la salud, me han atendido, pero de maravillas. No sé si porque también soy funcionario público, entiendo los tiempos y la burocracia que se estilan dentro de los servicios de salud, del hospital, el SECOF, el SAR. Entiendo y espero y observo mucho y entiendo un poco la desesperación y obviamente aquí se releva el profesionalismo de todos y cada uno de quienes estamos entrevistando hoy día en cómo también entregan lo mejor con lo poco y nada que tienen. Así es que, más que comentar, felicitar su trabajo, su vocación, porque no todos los días se ve esto, a pesar insisto, de lo poco que se gestiona o lo que se gestiona a largo plazo y nunca cae en recursos. Me asusta mucho el anuncio del nuevo hospital de Valdivia. Presidente Boric, Frente Amplio, Carla Atman, Frente Amplio. Todo funciona bien. Entonces lo que sí, la frase es que siempre digo, Santiago no es Chile, Valdivia no es Los Ríos. ¿Qué pasa con la cabecera provincial? ¿Qué pasa con la unión directora regional o del Servicio de Salud de Valdivia y Los Ríos? ¿Qué pasa, director del Hospital de la Unión, realmente con la Unión? Estamos en crisis, una plena crisis, y entrando un invierno que escuchaba el otro día en las noticias que en un mes y medio más va a ser recién el pic con respecto al tema de las enfermedades respiratorias, influenza y los otros virus. Entonces, preocupante por decirlo menos. Sí, del punto de vista nosotros siempre hemos puesto en la mesa y este último tiempo también nos ha tocado poder
entrevistarnos con las diversas autoridades políticas y donde le hemos pedido que por favor entiendan que La Unión es la capital de la provincia del Ranco, y tiene que tener de por sí el realce que se requiere para una capital de una provincia. Y parece que políticamente no se entiende. Entonces tú ahí dices, chuta, si las personas que están ahí en sus distintos cargos para hacer gestión, para poder darle el realce que corresponde en todo ámbito de cosas, nosotros abogamos por la salud. Entonces, los gremios tenemos que estar ahí, pues somos entes fiscalizadores y tenemos que estar tocando las puertas, muchas veces denunciando algunas cosas y en ese sentido es lo que nos corresponde. A veces no son bien tomadas por las otras partes, pero es nuestro rol. Tenemos que ser muchas veces duros para poder conseguir recursos. Creo que cuando se empezó a levantar este trabajo paralelo de las medidas de mitigación, porque claramente el hospital no soporta más, hemos tenido la oportunidad de que las puertas que hemos tocado se nos han logrado abrir para poder adjudicar algunos ciertos recursos que hoy en día se están viendo los trabajos en la Unión, en el hospital. Creo que ha sido gracias al trabajo de los gremios, a la constancia de los gremios, porque si no hubiésemos levantado la necesidad, estaríamos ahí mismo. Y ahí es donde volvemos de nuevo a ver la gestión. ¿Cómo nos camiseteamos? Disculpando la expresión, alguien que hace gestión tiene que camisetearse por el lugar donde está, sentirse partícipe, estar impregnado en. Si eso no pasa, es difícil poder pensar en un futuro y se nos viene complicada la cosa porque lamentablemente todo se hace con plata y hoy en día estamos restringidos con el dinero. Ahora, bien es sabido que los hospitales no son ningún negocio para el país. O sea, tú vayas a ver qué hospital está con números positivos y no tiene. Entonces, si empiezas a entrevistarte con gestores de tus hospitales o del área de salud que te dicen, oye, ¿sabéis que es que no tenemos más plata para endeudarnos porque estamos con números negativos? O sea, perdóname, pero si cuando el hospital ha sido cuando ha tenido números positivos, si aquí hay que intentar tocar puertas, vamos, y si lo vamos al punto de vista más objetivo, los hospitales siempre han sido un saco roto y en donde los oferentes no te pueden negar por tratarse de salud. Entonces, se va aumentando la deuda nomás, que ellos administrativamente se verá cómo se gestiona eso a nivel ministerial, pero el impacto no puede recaer en los pacientes. Hablemos. Perdona. Sí, no, adelante. Es que hay un tema en lo que plantea Javier que yo creo que haciendo un poco historia ya de la multigremial, cuando hay tan pocos recursos, justamente lo que necesitas es tener un buen diagnóstico. Estoy hablando de un diagnóstico de gestión, digamos. Y yo creo que todo parte un poco así. Cuando partimos con este plan de mitigación, nosotros trabajamos un diagnóstico. Hablamos con los funcionarios, con las percepciones que teníamos. La verdad es que no tuvimos acceso a mucha información formal. También tuvimos ahí algunos problemas, pero y cuando partió esto, yo creo que nos pudimos dar cuenta que nuestro diagnóstico no coincidía con el diagnóstico, que al final nunca lo presentaron, digamos, de la dirección del hospital, parcialmente con la dirección de servicios. Entonces, por ahí yo creo que parte, y en ese sentido sí hemos logrado avanzar, y esto no es por, digamos, arrojarnos méritos ni mucho menos, pero sí hemos logrado posicionar algunas cosas que no estaban. El escáner en el hospital, dentro del hospital, no era un tema. Se había visto otra posibilidad en la clínica, qué sé yo. Entonces, y esto tiene que ver con una cosa tan básica y que volvemos a lo mismo que decía Javier, que es el tema de comunicación. Si los actores, digamos, no compartíamos un mismo diagnóstico, poco y nada se iba a hacer. Y creo que en ese sentido, hasta que apareció la multigremial, no existía un diagnóstico en común. Esto que tú dices que el hospital está en la UCI, creo que se ha logrado visibilizar y que al fin, al menos directivos y nosotros logremos tener ese mismo diagnóstico, pero ahora en las intervenciones donde algunos le ponemos más urgencia que otros, digamos. Y toda vez, Sebastián, que quienes están en estos cargos de dirección son nominados también por las autoridades. El tema, ¿cómo nos representan realmente los parlamentarios? Y aquí va el tirón de oreja, y aquí va el guiño al tema político. Patricio Rosas, por ejemplo, fue director de salud regional.
tiene súper clara la película con respecto al hospital y aparece un día antes. ¿Y qué es lo que pasa con Patricio Rosas? Patricio Rosas, al menos yo, no lo he visto en la Unión. Al menos yo no tengo conocimiento de que esté preocupado o se haya reunido con la multigremial, con los movimientos, con la dirección, sabiendo y teniendo todos los antecedentes que respecta de la realidad regional y la realidad local de la Unión. ¿Qué decir de los otros parlamentarios? Cosa aparte puede ser el tema de los senadores que indistintamente y de manera transversal todos trataron de apalancar, tal vez con respuestas o reacciones muy tardías, porque no nos olvidemos que el hospital se paró hace prácticamente 24 meses atrás. Entonces, ¿por qué no lo hicieron a los 6 meses? ¿Por qué no lo hicieron al año? ¿Por qué no lo hicieron a los 18 meses y esperaron que pasaran 2 años? Parlamentarios que tienen una alta capacidad de gestión a nivel sectorial en Santiago. Yo los quiero llevar a otro tema para ver si logramos consensuar algunos temas respecto al CAE, Centro Adosado de Especialidades. Esta semana se dio a conocer algunas cifras, algunos números que son preocupantes. La semana pasada conversamos con Sara Barría, ¿cierto? Ella nos comentaba que existe un déficit en cuanto a lo que hablábamos recién, los funcionarios para el CAE, y que estaba funcionando alrededor de un 40-45% de su capacidad, con una inversión que, hay que decirlo, es multimillonaria, no es millonaria, es multimillonaria. Mucha plata, actores diversos, ¿cierto? Hasta el gobierno regional, y sumado a eso, un gasto mensual que se entiende que es elevadísimo. Existen algunos documentos que dan cuenta de ello, de alrededor de, solamente en los arriendos de los módulos, alrededor de 39-40 millones de pesos. Entonces, doctora, queremos conocer un poco ahí cómo lo ven ustedes el tema de este centro que prometía mucho más de lo que ha estado dando hasta el momento y que va en camino, según dicen algunos, y yo tiendo a creer lo mismo, a convertirse en un famoso elefante blanco. Esperemos que no. Mira, recordar primero que el proyecto del CAE, de esta instalación modular, es de la multigremial anterior. O sea, esto se viene trabajando hace muchos años. Se logró concretar ahora con este sistema de arriendo. Por supuesto, si tú vas y lo ves, es una cosa mucho más digna, digamos. Eso no lo podemos desconocer. Y nunca hemos desconocido tampoco lo importante que es la implementación del CAE. Pero siempre fue la preocupación, digamos, mirado desde antes, de la implementación respecto a los funcionarios. Pues nosotros veíamos un pabellón de cirugía menor estupendo, con una mesa así soñada para las condiciones del hospital. Pero claramente nosotros un poco ya de afuera, que Gerson está un poco más metido en la gestión quizá, pero nosotros veíamos que los funcionarios de pabellón ya estaban muy limitados para que funcionen los dos pabellones centrales. Por lo tanto, ¿con qué implementar eso? Y yo siento que ahí, bueno, yo desconozco en el fondo cuáles son los tiempos o cómo se insistió, digamos, al ministerio sobre la llegada de los funcionarios, porque era evidente que esto iba a pasar. O sea, no es una cosa que haya sido una sorpresa, no se pudo implementar el pabellón, no se pudieron ocupar todos los boxes. Que como yo creo que lo primero que se tiene que pensar es Exacto, o sea, entonces ahora nosotros tuvimos la visita del director de presupuesto, como en febrero, cuando fue que vino el señor Mansi, en que se planteó este tema. Se nos habló de un cronograma donde se iba a trabajar el tema de los funcionarios, pero no pasa nada. Entonces, es preocupante porque es un arriendo millonario. Entonces, lo único que uno esperaría, digamos, es que eso esté optimizado en su uso al más del, ojalá 100%, pues sobre el 90%. No sé cómo, porque cuando uno recoge información, yo creo, bueno, ese es otro problema probablemente del hospital, no hay mucha comunicación efectiva. No sé en este minuto en qué condición está. Sé que el pabellón, por ejemplo, está funcionando 2 mañanas para dental, entonces, y hay una lista de espera de cirugía menor, hay mucho que se podría resolver ahí. Entonces, caemos en lo mismo, o sea, de qué forma presionamos que estos recursos, que en el fondo es recursos humanos lo que ahí se requiere, lleguen para que eso por fin pueda avanzar. Y ahí es donde aparecen además estas otras estrategias, demanda Contraloría, que finalmente enreda todo, pero cuando se habla de especialidades también se habla de especialistas. exacto. ¿Existe interés, siendo usted una profesional del área de la salud, de médicos, de llegar acá y de cubrir áreas de la salud que son críticas?
No, la verdad es que ese es uno de los temas que nosotros como capítulo hemos traído a la multigremial y que nos preocupa justamente que estén las condiciones para que los médicos se puedan quedar acá, se proyecten acá, porque en el fondo la especialidad en este hospital, salvo algunos casos, ¿cierto?, que se vinieron por cosas personales, la mayoría son médicos que vienen obligados en su periodo asistencial obligatorio porque se les formó en una determinada especialidad y tienen que devolver un tiempo X acá. Pasó con los urólogos, por ejemplo, la inversión que se ha hecho en urología del gobierno regional es fantástica, lo que se hace en urología a nivel nacional es fantástico, pero los dos profesionales terminan sus periodos de asistencial obligatorio este año y quedaban en libertad, se podrían haber ido y no hay un recambio, o sea, no hubo, probablemente ahora están haciendo algunas gestiones, pero no había formación de especialidades para dar continuidad, para que vengan más urólogos, porque también entre los dos ya no, ¿te fijas? Entonces, evidentemente es difícil porque los recursos son muy escasos, porque además se postergó la cierta llegada del hospital nuevo, pero además de eso pasa por condiciones también más básicas de contar con los exámenes que se requieren, las condiciones mínimas de trabajar. Entonces, es súper complejo. La llegada última son los internistas. Es claro, una cosa de que sea más atractivo en el fondo. Con cosas que te permitan resolutividad, porque lo que le pasaba al neurólogo, o sea, que sacas de venir acá sin tener un escáner, hacer policlínico, es muy frustrante. Y lo otro que hemos pedido harto es que cuando haya un especialista lleguen al menos de a dos, pues, para que puedas tener cierta y a más continuidad de la especialidad. Es difícil y no veo que avancemos mucho en eso. Como te digo, ahora hace poco, hace una semana se fue el neurólogo. ¿Y hay neurólogo? No, ya no hay. La respuesta que dieron ese día en la subdirección médica fue que se iba a hacer una serie de gestiones que iba a mejorar en el fondo la atención en red con Valdivia, pero igual hay un tema de desplazamiento físico o yo creo que, Y Alejandro. claro, esa incapacidad de implementar bien este centro adosado de especialidades y declarando mi ignorancia en esto, ¿este proyecto de CAE era un paliativo o era un placebo para esperar el nuevo hospital o era un proyecto aparte? No sé, porque no, tal porque vez pueda ir por ahí el tema también. no, si había es que hay una brecha, el hospital estaba tan chico y como realmente en el tiempo igual han aumentado mucho la cantidad de médicos, no solo especialistas, sino que médicos generales, quedamos absolutamente cortos para ser policlínico. Entonces, en el fondo, dejas de hacer prestaciones porque no había espacio para hacerlas. Así empezó a surgir eso. Gerson, comentario al respecto. Sí, mira, es súper fuerte el golpe cuando tú sales de la urgencia y entras al CAE. O sea, el CAE es una percepción totalmente diferente, está bien iluminado, se ve limpio, instalaciones muy bonitas, pero el gran problema, y como se ha mencionado aquí, es el déficit de funcionarios que tiene. O sea, para el CAE, para el funcionamiento total del CAE se pidieron 21 cargos más para que pueda funcionar al 100%. Y de esos 21 llegaron 7. El pabellón de cirugía menor es muy difícil hacerlo funcionar en esas condiciones porque el pabellón central ya tiene su gente, ya tiene su tabla quirúrgica llena. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer funcionar el pabellón de cirugía menor si no tenemos los funcionarios para hacerlo? Actualmente funciona 2 mañanas, como dice la doctora, solamente con pabellón de dental. Y, y sería, o sea, nuestros urólogos son, yo siempre lo digo, son la propuesta de valor que tiene el hospital. O sea, está en lo que hacen ellos, está la Clínica Las Condes y la Unión. Pero ahí viene también la pregunta, ¿cómo los retenemos? ¿Cómo los convencemos de este proyecto unionino? O sea, el CAE tiene 3 box de ginecología y tenemos una ginecóloga. Tiene para 5 box de dentista y tenemos 4 TONS, que son los técnicos en odontología. Entonces, nos siguen faltando recursos humanos para poder hacer funcionar como tú bien dijiste, un elefante blanco, ¿sí? Un mega elefante, que funcione en su totalidad, porque yo creo que es más allá del arriendo millonario, nos trae una satisfacción a los unioninos, la cual, por la parte de salud en el hospital, no estábamos acostumbrados. Pero creemos que se le puede dar más punch a este sector. Andrés, una pregunta así súper cortita. ¿Tú crees que era más barato comprar los módulos o más viable, digamos, o arrendarlo como se está arrendando, que se proyecta a 2 o 3 años que se van a gastar cerca de 1.900 millones de pesos en eso? Bueno,
sin tener mayor conocimiento de cómo se gestió el CAE y a simple vista de un funcionario, a comprarlo. Imagínate, son 39 millones de pesos mensuales. ¿Por cuántos años de arriendo o de cuánto es el contrato de arriendo que tiene ese CAE? 4 años, hay que multiplicar, po. O sea, es tan simple como eso. Mucha plata. Mucha plata. Javier, Sí, no te su preocupes. comentario Sí. sobre... Oye, mira, el tema del CAE, la verdad que nosotros ha sido sacarnos canas verdes. Hemos tenido duras peleas, porque cuando tú haces una buena planificación de tu punto de vista de responsabilidad de tu puesto de trabajo, y sabiendo que esto se viene gestando desde el año 2017, 2018, y que cuando se empezó a hablar del CAE y se empezó a formular el proyecto de CAE, tú ya sabías la cantidad de gente que ibas a necesitar. Por ese motivo que esto se haya tardado, pero tú ya tienes cuántos años en donde sabías la gente que ibas a necesitar. Entonces a mí me parece aberrante que hasta el día de hoy todavía tengamos que estar tocando puertas y explicándole a nuestras autoridades que no le podemos sacar el provecho a esa estructura que tiene tecnología, tiene dependencias que son, al final de cuentas, son excelentes para los usuarios porque uno piensa en ellos también y obviamente para nuestros funcionarios, trabajar ahí es genial. O sea, ¿cuántos funcionarios de que están adentro del hospital envidian a los que están trabajando, envidia sana, que están afuera en las condiciones que están? Entonces tú dices, ¿dónde está la planificación? Para que a esta altura todavía no tengamos la gente, no hemos logrado cubrir el 70% del requerimiento del recurso humano que se necesita para hacer funcionar el CAE. Lo otro, con el punto de vista de la cantidad de dinero que se está pagando. A lo que nosotros se nos explicó fue que el CAE no se pudo comprar como estructura modular porque la cantidad de dinero que se estaba pagando, que iba a salir de parte del gobierno regional, fue objetada por Contraloría considerando que eso después se iba a desarmar. Entonces no se podía hacer un desembolso de gobierno de esa cantidad de dinero para después desarmarlo en 4 años. Eso fue el motivo por lo que se escogió el punto de vista de la modalidad de arriendo. Ahora, si tú vas al hospital, el 50% del hospital está en módulo. Así de simple, tú elevas un dron, el 50% está en módulo. Entonces tú dices, mira, ¿sabéis qué? Yo no tengo problema que se pague una millonada de plata en módulo, pero que la cuestión funcione y se le saque el 100% provecho y hasta el 120% de productividad. Yo no te lo niego. Es que ahí Pero está, ahora po, ese es ahora el yo punto. te digo, Arrendamos oye, un Ferrari y no tenemos para benzina. Exactamente. Po. entonces eso es lo que yo digo. Y si ya tuviste tiempo para planificar, para organizarte, para que esto funcione, tú entonces dices, oye, desde el punto de vista nosotros de los gremios que nos toca pelear estas cuestiones, obviamente que te va a hacer enojar, pues obviamente que te va a encontrar con las autoridades locales, regionales, y te va a llegar también, te va a llevar a tocar las puertas cuando sean a nivel central y, entre comillas, hacer la denuncia que corresponde. Claro, Porque es la única manera que nos tomen en cuenta, porque si no se empieza a tapar la basura bajo la alfombra y seguimos quedando en lo mismo. lo que pasa es que finalmente el único que está ganando bien acá es el que arrienda, que no sé quién será, el que arrienda los módulos y que está haciendo un negocio, está bien. O sea, está bien, pero si esto funcionara, sería perfecto. Claudio, un comentario sobre esto y finalmente saber si tú crees que está cumpliendo o no la expectativa del CAE. No, de ninguna manera. Como dices tú, es un elefante blanco que hasta incluso con el tema de los cargos, han llegado cargos y los cargos que han llegado los han seleccionado a dedo. Entonces eso también nosotros como gremio también tenemos que estar presentes de eso. O sea, hay Gente de afuera o de la Unión, gente de afuera que llega principalmente. sospechosamente a ocupar cargos que no son cargos tampoco de auxiliares de servicio. Entonces, eso también tenemos que estar presentes. Hay harta irregularidad que tenemos que estar en el día a día. Es como lo que tengo que decir del CAE. Miren, vamos a pasar ya para ir finalizando un tema. ¿Ustedes conocen a un señor Lespinace? ¿Lo ubican? ¿Quién lo ubica? Queremos, y un poquito alineado con eso, queremos conocer un poco cómo se está, cómo se está vinculando la salud, ¿cierto? Desde la mirada del hospital con la salud municipal, ¿cierto? Porque cuando funciona bien el SAR, se descongestiona un poco el hospital. Cuando se descongestiona, o sea, cuando no funciona bien el SAR, se congestiona el hospital y viceversa, y se da un juego ahí de roles bien complejo
sobre todo en época crítica. Comentario. Mira, del punto de vista de nosotros, la verdad que nuestra experiencia no fue muy buena. Disculpa, pregunto por el Espinace, porque el Espinace trabajó en el hospital, ¿cierto? Y porque es el director de salud hoy día, por eso, Sí. por eso hago el Mira, nexo. de las relaciones que tuvimos nosotros con él, del punto de vista gremial, hacia la visión hacia su puesto de trabajo, su desempeño no fue buena, no fue amistosa, la verdad. Uno en esto tampoco busca ser amigo, pero sí lo que uno pide es que exista eficiencia, que exista un conocimiento de lo que se está administrando y que de acuerdo a eso tú gestiones y asignes recursos para mantener una calidad de atención lo más idóneamente posible cercano al top de línea, que digamos estamos en servicio público, nunca se puede realizar, pero siempre tratamos, los que amamos el servicio público, tratamos de que sea así, cercano a lo mejor posible, ya de la media para arriba. Pero hubieron muchas situaciones en donde, claro, nos tocó pelear compras de insumos de la media para abajo, o sea, lo más barato, y lo más barato significa después ocupar dos insumos para poder lograr un objetivo que al final de cuentas, sumando y restando, eh, no era rentable, la verdad. Entonces, hubieron varias situaciones que pasaron ahí que desde el punto de vista de que nosotros como gremio no estábamos conformes y no quedamos conformes, la verdad, de las cosas. Y del punto de vista, siendo bien objetivo, yo no lo conocí extra hospitalariamente, pero si yo tengo que cuestionar algo del punto de vista gremial y como funcionario, sí, no me dejó conforme, la verdad, y del punto de vista que de los profesionales de salud que yo represento, no hubo tampoco una conformidad con el pasar. Doctora, hubo esta semana también algo relacionado con la salud municipal. Yo sé que debe conocer que los médicos entregaron una declaración pública y en ese sentido volver al eje de la pregunta principal. ¿Cómo ve usted la salud municipal, la salud de la salud municipal respecto al trabajo que se articula con el Hospital de la Unión? A mí me preocupa, yo conozco nosotros como capítulo, bueno, la verdad es que igual tenemos un representado, digamos, dentro de los chicos, porque somos un capítulo médico de la Unión, no solo el hospital. Pero evidentemente uno tiene obviamente contacto, amigos en atención primaria, y sí, vi la declaración y efectivamente entiendo que es así, que la pérdida o la baja del artículo 45 sí ha ocasionado que colegas se vayan, y es uno de los temas que a mí me preocupa y que lo he planteado, que es visibilizar cómo eso impacta en el hospital, porque en el fondo si hay menos colegas en la PES, y en eso yo estoy convencida, yo creo que el trabajo en microred, en comunas como esta, que además son más pequeñas, es súper importante, es que es fundamental Y debería ser más efectivo. Exacto, y yo, como tengo experiencia antigua, y esto no es por ser autorreferente, pero había mucho trabajo de microred, pero con los actores que correspondía. O sea, cuando veíamos temas de urgencia, estaría ahí el jefe del SAR, ¿cierto? Y el jefe de urgencia del hospital. Yo entiendo que hay reuniones de microred ahora. De hecho, yo pregunté hace poco por algunas situaciones de urgencia que tenemos que trabajar en conjunto con el SAR. Y entiendo que la reunión, no sé si Gerson me puede desmentir, fue a nivel directivo. Entonces, a mí me preocupa porque tú, para conocer bien la realidad de lo que estás hablando, cuando estamos hablando de gestión ya interna, te fijas, como bien práctica, tiene que haber gente que esté en terreno ahí trabajando. Y más me preocupa porque la verdad es que yo debo decir responsablemente, nunca tuve un problema personal, nunca tuve alguna situación en realidad personal con el señor Espinace, pero sí me parece que él no tiene una visión y me parece que por algunas acciones que también he visto y he conocido que ha hecho unas veces, no sé si tiene esa visión de salud, te fijas. Y yo creo que para estar, no me refiero solo a una visión clínica, sino que sobre todo en el Departamento de Salud Municipal me preocupa a mí mucho la visión y el conocer el territorio. Porque eso es fundamental. Volvemos a lo mismo. Es fundamental porque si tú no sabes el territorio, si tú no sabes de tu gente, qué necesidades tiene tu gente, tomas decisiones como esta, que también vi, digamos, declaraciones en contra de lo que decían los chicos, que sí se han ido, pero sí se han perdido horas médicas. Y en una comuna como esta,
que es tan pequeña y que hay tan pocas horas para morbilidad, evidentemente eso impacta en la urgencia de nosotros como en el SAR. Y finalmente impacta en la salud de la gente, porque si no logra resolver en la atención primaria, que es donde se deben controlar estas enfermedades, es lo que pasa si en urgencia nosotros tenemos box bloqueados 2, 3 horas porque los pacientes cada vez están más complejos, porque tienen sus cuadros, ponte tú, los diabéticos, están mucho más complicados, nefropatía, problemas renales, entonces termina con pacientes que es mucho más difícil abordar porque la atención primaria no alcanza a llegar, ¿te fijas? Entonces, eso me preocupa, no me da confianza, digamos, en que exista esa visión de territorio y esa visión de salud pública Ahí yo general. veo un problema que tiene que ver con lo que decía Alejandro un poco delante, que es este deporte comunal que se ha vuelto de instalar a personas que no conocen el territorio en puertos clave. O sea, yo no digo que las personas no tengan la posibilidad de ejercer su liderazgo, su forma de trabajar, su profesionalismo en cargos que sean estratégicos, pero por lo menos hagamos el esfuerzo de conocer el territorio porque la Unión es demasiado grande. Y la realidad de lo que está pasando en Guaycoya, de lo que está pasando en Masue, de lo que está pasando en Los Esteros, en Puerto Nuevo, tenemos que ser, las personas que ocupan cargos de ese nivel tienen que ser capaces de estar en esos lugares para conocer cómo está funcionando eso. Entonces tiene que ver un poco con ese. Son muy importantes también las habilidades blandas que uno tiene, porque si tú no eres del territorio, pero eres una persona que es capaz de escuchar a otro con altura de miras para aprender de él, pero si tú llegas en una postura, digamos, de que yo aquí la sé toda y no escuchas a la gente del territorio, que Experto entiendo, en salud. exacto, es más complejo todavía, O y es sea, peligroso yo incluso. lo que logro hilvanar finalmente con respecto al señor Lespinace y su aterrizado eh, proyecto de salud en la Municipalidad de La Unión, tiene que ver, yo creo, y juntando un poco los cabos, que el señor Lespinace tiene contacto o tuvo contacto o se conoció con ciertos contratistas que hoy día son asesores del alcalde Saturnino Quesada. Entonces, tal vez esos contratistas en algún minuto le mostraron el territorio y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Por tu experiencia y conocimiento, ven acá a la Municipalidad de La Unión, que nosotros te vamos a presentar al alcalde y tú vas a estar a cargo y vas a encabezar la atención primaria de salud. Preocupante, por decirlo menos, porque finalmente aquí se generan vínculos que no son menores. O sea, aquí hay información privilegiada. Cuando un contratista, ¿cierto?, se adjudica ciertos trabajos, ciertas licitaciones, ciertos tratos directos en montos que no son menores, y luego esa persona que generaba o que estaba a la cabeza de esas licitaciones, tratos directos o contratos, aparece trabajando en un cargo relevante por vínculos y contactos, en este caso con los asesores que hoy día tiene el alcalde Saturnino Quesada, para mí es preocupante. ¿Comentario, Javier, Claudio, respecto a esto? La verdad Te que entregaron el micrófono. Hay que son decirlo, hay que es comentarlo. difícil abordar estos temas, ¿no? Porque la línea es bien delgadita la línea, como para poder acertar o salir para atrás. Pero mira, del punto de vista de que si tú ofertas o levantas una licitación por mercado público y después por mercado público asignas ciertos trabajos, nosotros queremos creer de que está dentro del margen legal. Una serie de oferentes postulan, las personas que están a cargo, en este caso, de adjudicar a esa empresa que haga el trabajo o que haya hecho el trabajo, tiene que ponderar cuánto me ofrecen, cuánto me están cobrando por lo que me están ofreciendo, este me conviene más que este otro, y se adjudica. Eso es lo que yo creo que cabe a mí por mencionar, de que quiero creer en esta como Yo también quiero legalidad, yo sí, también quiero legalidad. Creamos todo. Ahora, eso. igual tengo que ser como bien responsable en las palabras, Por porque supuesto. hay que tener Sí, está bien, cuidado, está bien. tener cuidado en eso. Pero sí, de repente, si uno empieza a hilar cabos, sí causa rareza, pues, causa rareza, más aún como se acostumbra hoy en día en el país en poder generar puestos laborales, y en donde muchas veces estos puestos laborales que se gestan de manera
como esta son las que hacen fracasar a veces instituciones. Y más que hacerle el daño a algo acotado, la repercusión más grande viene para la gente, para la comunidad, la verdad, las cosas. Entonces, eso es lo que más preocupa, que si es que se llegan a generar estas situaciones, no se piense en el impacto que va a generar en la comunidad, y te dice, chuta, la verdad las cosas es que la visión es bien corta, es como que te estén mirando la punta de los pies nomás y te da lo mismo lo que pueda causar para adelante. ¿Saben qué? Hemos abordado todo. No sé si quieres comentar algo más, ¿no? No. Nada, llegamos a la parte final habiendo abordado todos los temas que teníamos en pauta. Estamos contentos por eso porque eh, una entrevista con tantas personas igual se pone compleja, pero ahí supimos hacer los equilibrios que deberían aprender a hacer otros también, ese tipo de equilibrio en cuanto a los relatos y a todos. Primero, les quiero dar un espacio a cada uno para que hagan un comentario final, alguna reflexión, algo que se les haya quedado en el tintero, y después nos despedimos. Doctora. Bueno, primero Carolina. agradecerles la instancia. De verdad creo que estas oportunidades de conversación son súper sanas y no solo en este tema, sino que el programa que están haciendo para la comuna me parece fundamental. Creo que falta un poquito eso y quizá a través también de la multigremial, ahora evidentemente con un objetivo común que es el hospital, pero esta identidad de la comuna, de poder avanzar juntos hacia temas que finalmente nos importan a todos. Así que les agradezco, dejarles claro que como multigremial vamos a seguir trabajando y siguiendo los temas de cerca, así que esperamos que podamos estar en otras ocasiones con noticias ya más positivas y más concretas, sobre todo respecto al plan de mitigación. Y en junio las obras, todas las autoridades dicen que en junio... Exactamente. Año electoral. Sí, así que esperamos estar después en julio aquí comentando cómo vamos. ¿Cómo va el hospital? Sí. Andrés. Bueno, dar las gracias por el espacio. Es importante informar a la comunidad de las cosas que se están haciendo como funcionario y como dirigente en el hospital. Y decirle a la comunidad que se trabaja de forma interna para los mismos usuarios en realidad, tanto para los trabajadores de salud que representamos como gremio y que todo repercute en la atención de los usuarios que asisten al hospital. Así que el trabajo se hace, no de la forma rápida que uno quisiera o tener respuesta inmediata, pero se está trabajando y como multigremial se avanza y estamos para prestar y ayudar a todo lo que requiera nuestro hospital y poder ver nuestro futuro hospital en unos 5 años, por último que ya. Queremos irnos de este mundo con un hospital digno. Así que eso, muchas gracias. Gerson. Mira, en algún momento aquí se hizo referencia a lo que fue la historia de la multigremial. Yo creo que de los que estamos sentados aquí, que somos gremialistas, yo debo ser el más joven gremialmente hablando. Yo todavía en 6 meses llevo electo. Poquito. Sí, y en algún momento se mencionó a Joel Poblete. Yo hoy en día ocupo el cargo que Joel Poblete ocupó por años. Yo la verdad que con Joel lo conocí profesionalmente y gremialmente. No alcancé a tener, yo llegué el año 2020 a mi ciudad a trabajar. No tuve la suerte de conocerlo, pero me ha tocado cargar la mochila de Joel Poblete. Me ha tocado ir a asambleas nacionales de FEMPRUS en Olmué, en La Serena, donde dirigentes de todo Chile lo conocían. Entonces, más allá de querer parecerme a su gestión, yo creo que quiero que Joel mandarle un abrazo al cielo, un abrazo a su familia, eh, que él se sienta orgulloso de todo el trabajo que hizo en FEMPRUS. Quiero tratar de poder hacer a que FEMPRUS y el hospital y a los profesionales que represento se sientan bien y que podamos llevar mejores condiciones laborales para cada uno de ellos. Agradecer este espacio, la invitación. Es bueno un poco acercar la realidad del hospital a la comunidad, que se entienda que más allá de estos profesionales técnicos y todos los administrativos que trabajamos ya, somos personas que tratamos de ponerle un grano de arena y el empeño todos los días para poder entregar salud a la comunidad, algo tan importante. Muchas gracias. Vamos con el cuidadoso comentario de Javier. No, sumarme a los agradecimientos de este espacio. Es bastante interesante y de repente dan ganas de poder seguir
en otras instancias para ir viendo distintos tópicos, la verdad, como para poder contar a la comunidad lo que vamos. Hoy en día la comunicación es muy importante, como lo mencionábamos, y si falta comunicación, se pueden malentender muchas situaciones y malinterpretar y malintencionar también. Entonces, dejar en claro de que aquí todos, como multigremial, hemos valorado el aporte de cada uno de los dirigentes gremiales del hospital, sindicales de las distintas organizaciones comunitarias de la comuna de La Unión, de las organizaciones rurales de la comuna de La Unión, este movimiento ciudadano y de todo lo que se gestó desde el inicio de la multigremial. Esto es como les decía yo, una posta. Entonces, todo ha ido sumando a lo que estamos hoy en día y efectivamente se están logrando cosas. Hay proyectos que ya están en curso y están finalizando en el hospital, como lo que es la reestructuración eléctrica, una reparación eléctrica profunda que se está haciendo en el hospital, el cambio de la techumbre, el pintado. Ya hay 2 proyectos que están en la espera de financiamiento en el Ministerio de Salud y creo que se han logrado algunas cosas más lento de lo que nosotros deseáramos. Me gustaría que fuese todo más ágil, más rápido por la urgencia y la situación que hoy en día se encuentra en nuestro hospital. Pero bueno, yo creo que es difícil generar que vean la real necesidad si nuestra ministra no hizo el bypass, y siendo que ella es la primera que tiene que enterarse y ver la situación como para darle urgencia y hacer la firma y el timbre para soltar las lucas. Entonces es complicado eso. Entonces eso, yo pedir al respeto más que nada. El trabajo a veces puede ser silente, pero da resultados, y esperemos que el anuncio del inicio de construcción de más tardar del 30 de junio no sea una piedra más de las tantas que se han puesto en los patios del Juan Morey. La comunidad está como ver para creer. Así estamos todos hoy día. Ojalá que eso Todo sea en realidad. el comentario de Claudio. Pero sí, agradecer, Sebastián, la invitación, Alejandro. Son pocas las instancias de que se dan de partida de que hablemos todos, porque nosotros tenemos nuestra estructura súper clarita, donde está nuestra vocera y nuestro coordinador. Pero solamente agradecer la instancia. Como dice Javier, seguimos trabajando silentes, pasivos, pero activos a la vez, con toda la contingencia de nuestro hospital, siempre en torno a entregar una mejor salud a nuestros usuarios, tanto de la provincia como de la comuna. Así que esperemos que la próxima vez que nos juntemos ya estaremos cortando cinta, ojalá. Claro, con las grúas instaladas y todo eso. Alejandro, su comentario final. Bueno, esto es Pulso Político. Agradecerles a ustedes también. Se vienen nuevas instancias, no les quepa duda. Nuevamente nos estaremos viendo en algún otro programa. A nuestros auditores, si se aprieta un dedo, vaya al consultorio. Si se esguinza, vaya al SAR y deje las cosas más graves de verdad para el hospital, porque estos chicos son tremendamente eficientes y eficaces. Eso se agradece, porque a pesar de que estamos en la UCI como Hospital La Unión, a pesar de todos los faltantes, le ponen power, le ponen mucha convicción, le ponen mucho amor a cada una de sus profesiones, que es lo mejor. Así es que agradecer, y si te me permite, Sebastián, también dedicar el programa a Joel, gran amigo. Así es. Con convicciones súper claras, alguien que se movía por su gente, por el gremio, con las ideas muy claras, y a través también de este medio enviar un gran abrazo a Anita Albarracín, a su madre. Así es que eso, despedirnos hasta otro encuentro. Así es. Lo que comentaba Javier respecto a la importancia de estos espacios, nosotros lo que estamos haciendo es justamente abrir esos espacios. Ustedes, cuando tengan algo que comunicar, van a tener el espacio acá para hacerlo en este humilde estudio, ojalá en uno más completo, en una zona más céntrica, para que no cueste tanto llegar. Así que les agradezco pues a todos ustedes por estar hoy día con todos nosotros acá compartiendo esta conversación. Muchas gracias. Cerramos esta edición, pero la actualidad regional no se detiene. Nos vemos pronto con más información, entrevistas y reportajes en Noticias Los Ríos TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales para estar siempre informado.